Se me sent? Sí. Buenas tardes a tots y totes. En primer lloc, hablaré en castellano. La ponente que nos acompaña hoy viene de Madrid, es de Madrid. Soy de Madrid, entonces voy a hablar en castellano. Primero quiero agradecer, ya lo hice la semana pasada, pero para la gente que está aquí, no quiero agradecer a la dirección y a la Secretaría Autonómica de Memoria Democrática la realización de las jornadas, que para mí me parecen muy acertadas. O sea, hay una variedad increíble y unos ponentes de lujo. Y lo hemos visto a través tanto de la semana pasada como de esta, y creo que el éxito radica en que precisamente se han propuesto, la Dirección General nos propuso a los miembros de las comisiones de Fosas y de Memoria Democrática que propusiéramos a la vez un ponente. Claro, venimos de diferentes disciplinas, tanto del movimiento de memoria como, de la arqueología, de la historia, de juristas, etcétera. Entonces, cada uno, o psicología, por ejemplo, cada uno propuso un tema, y por eso creo que son tan ricas, porque vienen un poco de muchos componentes que forman lo que es la memoria histórica o memoria democrática, que no es solamente la historia, sino que la conforman muchas aristas. Y ahora ya me callo. Solamente presentar a Chon Vargas Mendieta. Ella es abogada, activista y militante de la memoria. Además es nieta primero de Timoteo Mendieta, asesinado por los fascistas, y además es hija de Chon Mendieta. Y yo la conocí a ella y a su madre. Veis una fotografía aquí detrás, ¿no? Justo llegando a Argentina. Era el año 2000, creo que era finales de noviembre del 2012, cuando fuimos un grupo de querellantes a interponer las denuncias o las querellas y a ser escuchados y atendidos, escuchados judicialmente o en auxilio judicial, qué palabra más preciosa que las víctimas del franquismo no hemos podido tener nunca. Auxilio judicial. Es que ya no puede ser más bonito que te atiendan de esta manera, que te auxilie la justicia. Es algo que es muy normal, pero para las víctimas del franquismo desgraciadamente no lo es. Entonces fuimos a la Argentina. Yo ya la conocí en el aeropuerto de Madrid, de Barajas. Ya enseguida me llamó la atención porque había hablado con ya representaba a muchas mujeres. Yo había hablado con muchas de estas mujeres, ¿no?, que habían tenido a sus padres desaparecidos. Y luego, además, me conmovió mucho porque vi que además estaba su hija con ella, ¿no? Y me conmovió ver cómo la cuidaba, cómo estaba pendiente de ella, cómo Chon, madre, llevaba la voz cantante, pero al lado estaba su hija. Y me recordó mucho a mí y a mi madre, lo mismo, ¿no? Y estas mujeres, estas muchas Chon Mendietas que hemos conocido y que tenemos alguna todavía. Y me conmovió muchísimo y enseguida me acerqué a ella, me acuerdo perfectamente, ya tengo fotos allí en Barajas. Y luego esto me conmovió mucho el cuidado que le prestaba su hija y cómo su hija la llevaba a hablar con la jueza, su madre tenía un poquito de fiebre, recuerdo que tuvo décimas de fiebre. Sí, entonces esto fue, no sé, me conmovió, pero además me conmovió ella también, ¿no? Su madre, Chon. Que tuvo la valentía de levantarse en audiencia, lo contará ella, pero déjame que lo diga, porque es que en audiencia delante de la jueza Servini se levantó aquella mujer y dijo, de una manera muy respetuosa y tal, se dirigió a la jueza y le dijo: yo es que quiero que usted me ayude a encontrar los huesos de mi padre. Y dijo, para que podernos enterrar, para que cuando yo me muera me pueda enterrar con ellos. Claro, lo dijo de una manera tan sencilla y además dijo, aunque solo fuera un huesito, que esto me llegó al alma y me conmovió muchísimo. Y nada, que esta ternura, pero a la vez firmeza de estas mujeres es de admirar. Entonces, haciendo un poco un guiño a la justicia argentina, madres y abuelas, ¿no?, que conocemos todas las madres y abuelas, pues esta ponencia se llama Hijas y Nietas, que en realidad viene un poco enlazado con lo que hablaba ahora Ana Miñarro, de la transmisión, de esta transmisión, no solamente del trauma, sino y también de la lucha
de la lucha y la afirmación y la dignidad de los que sabemos que eran los nuestros y las nuestras. Entonces ya le paso la palabra a ella directamente y hablas tú, Ana. Ay, Ana, perdona, es que veo a Ana Mesuti también, es que, claro, nos acompaña también en la fotografía Ana Mesuti. Te paso a ti la palabra, Chon. Muchas gracias. Qué maja es. Bueno, yo quiero empezar por daros las gracias, ciudadanos y ciudadanas de Palma, de Mallorca, de todas las islas, por darle la voz a las víctimas. Ciudadanos y ciudadanas, dice la Real Academia de la Lengua, que significa buena gente. De ahí que yo salude como tal. Yo ya, si puedo, no me rodeo de mala gente. Yo siempre buena gente, y más con los años. En primer lugar, quiero darle las gracias al Gobierno de las Islas Baleares por hacernos partícipes de estas jornadas. Durante la intervención, perdonadme, yo no formo parte de todas estas personas. No es que no forme parte de las personas, sino de actos como estos, aunque, bueno, la prensa internacional, nacional, etcétera, etcétera, nos atendió muchísimo durante todo el proceso de la recuperación de los huesos, como decía mi madre, un huesito de mi abuelo Timoteo. Y bueno, me habréis visto como aquí, que estoy siempre cerca de mi madre. Esta fotografía que tenemos a nuestras espaldas significa el viaje, el tránsito de las víctimas allí donde buscábamos justicia. No fue gratuitamente que eligiéramos ir a la Argentina a buscar justicia. Dicho esto, espero no aburriros. Llevo un par de semanas como una moto, perdonadme la expresión. Ya digo que no estoy hecha a estar en sitios como este. Me gusta mucho bajar al ruedo. Yo soy muy de a pie, muy persona de la calle. Y bueno, si me atranco o si en algún momento, pues no me voy a desviar de la cuestión. ¿Por qué? Porque lo traigo escrito. Porque si no lo traigo escrito, me voy por los cerros de Úbeda. Y dicho esto, voy a hacer una breve descripción, porque ahora veréis cómo he preparado la intervención, pero voy a hacer una breve... ¿Ves? Ya me he confundido. Una breve descripción de la propuesta que me hizo el Gobierno para participar en estas jornadas. Las víctimas de nuestra dictadura abrazan a sus hijos, nietos, bisnietos. Transitamos contextual y sincrónicamente la situación represiva con sus consecuencias en la familia por el saldo de ejecutados, desaparecidos, detenidos, torturados, exiliados. Y que me perdonen si me he dejado alguno por el camino. En Palma de Mallorca, a 20 de noviembre de 2021. Perdonad que estoy nerviosa. Querido abuelo, hoy te escribo esta carta desde la isla de Palma de Mallorca. He venido invitada a participar en un ciclo de conferencias que ha convocado el Gobierno de las Islas Baleares sobre lo que se ha dado a llamar memoria democrática. La muerte del dictador hace justamente hoy 46 años permitió, entre otras, dotar a las Islas Baleares de un estatuto de autonomía en 1983. Abuelo, tú fuiste uno de los 150.000 condenados a muerte en tu causa por auxilio a la rebelión, según consta en la sentencia del proceso sumarísimo
al que fuiste sometido por los vencedores desleales al régimen de la República Española. Como bien sabes, te quitaron la vida el 15 de noviembre de 1939 junto a los muros del cementerio de Guadalajara y fuiste exhumado en un agujero negro junto con 927 ciudadanos y ciudadanas. No puedo ni imaginar el dolor que te produjo dejar en esta vida a tu esposa María y a vuestros 7 hijos. Han sido miles los damnificados, los desaparecidos, los represaliados, los fusilados e inhumados en campos y cunetas, los más de 35.000 niños que les fueron robados a las madres republicanas, las víctimas del trabajo esclavo y de malos tratos y abusos en los campos de concentración, en cárceles, en comisarías, en cuarteles, en preventorios, los exiliados, los presos, los torturados, todos los perseguidos por la dictadura franquista. Avisada de tu inminente fusilamiento, la abuela María, quien se encontraba en Madrid, malviviendo en Vallecas con tu madre y tu hermano, que les acogió junto a vuestros 7 hijos en un triste habitáculo, se pone en camino hacia la cárcel de Guadalajara. Cuando llega, ya te habían fusilado y tirado en un foso. Ella no logró despedirse de ti. A la abuela María le fue devuelta la lata donde se encontraban las fotografías de tus 7 hijos, aquellos que tú le habías pedido que te llevara a la cárcel. Esa lata en la que te hacía llegar la comida. No se conformaron con inhumarte en una fosa común, no. Para engrandecer la ignominia, levantaron un muro que impidió el acceso a las fosas durante 40 años, negando así el derecho a los familiares de las víctimas a honrar a sus seres queridos, amén del tormento y sufrimiento que vienen soportando desde hace más de 80 años. Durante más de 40 años, muchos familiares de los asesinados tiraban flores a través de los muros del cementerio, allá donde creían que estaban las fosas. Cuando en febrero de 1949 se casó tu hija Ascensión, mi madre, le entregó su precioso ramo de flores a la abuela María para que intentara ponerlo en las fosas. Pese a sus súplicas, no la permitieron entrar al lugar donde fuisteis fusilados, inhumados. No puedo olvidarme del sufrimiento que arrastró durante toda su vida la abuela María. A que te quitaran la vida se unió la educación, crianza y manutención de vuestros 7 hijos, y para ello no dudó en recorrer unas veces a pie y otra en un burrito que la prestaban los campos de Castilla y otros parajes dedicándose al extraperlo. Por ello fue detenida en 2 ocasiones por la Guardia Civil. La primera tuvo que vender por 3.000 pesetas una finquita tuya y otra suya a sus propios hermanos, y con ello pagó la multa, evitando así la cárcel. En la segunda ocasión, y al no poder pagar la multa, pasó 3 meses en la cárcel donde, entre otras crueldades, la raparon su precioso pelo. ¿Qué no sabrás tú de las cárceles franquistas? Hace tiempo que mi hermana Pilar y yo hemos rememorado cómo en muchas ocasiones nuestra madre, en muchos momentos, suspiraba y suspiraba, musitando entre susurros: ¡ay, mi padre! ¡Ay, mi padre! No fue hasta muchos años después que supimos darle significado a ese hecho. Fue el 20 de diciembre de 1973, con el atentado a Carrero Blanco, presidente de gobierno de turno de la dictadura,
cuando mi hermana y yo, que somos mellizas, y las menores de 4 hijos de Ascensión y Francisco, que pudimos conocer cómo perdiste la vida y supimos en ese momento que te habían fusilado. El 20 de noviembre de 1975 muere el dictador. Habían transcurrido 36 años desde tu asesinato. Fruto del proceso en el que se acordaba de negar el derecho a la justicia a miles de víctimas de la dictadura franquista, unos cuantos personajes exentos de legitimidad para la toma de decisiones en nombre de todas las víctimas de la dictadura franquista deciden y aprueban levantar otro muro, este de colosales dimensiones, un gran muro, un muro que tuvo como objetivo primordial amparar a los crímenes de la dictadura franquista y bajo el paraguas de la impunidad. El muro fue inaugurado el 15 de octubre de 1977. Lo llamaron Ley de Amnistía, una ley de punto final. Qué poderoso y atrevido que es el miedo. Dicen las leyes internacionales que los delitos de genocidio y o lesa humanidad son imprescriptibles y que tales delitos permanecen y se perpetúan en el tiempo. Dicen las leyes que no solo existen formas en las que el crimen de genocidio es atribuible al Estado, dicen igualmente que hay leyes que dicen que existe responsabilidad penal individual y de aquellas organizaciones y estados que permiten estos crímenes, violando el derecho internacional. Eso dicen las leyes. Recuerdo que corría el año 1976, recién muerto el dictador, y yo estudiaba mi primer curso de Derecho cuando acompañé a la abuela María al Registro Civil de Guadalajara para solicitar una copia de tu certificado de defunción. Una vez nos fue entregado, la abuela me pidió que se lo leyera y cuál no fue nuestra sorpresa cuando detectamos que en la causa de la muerte no se indicaba que habías muerto fusilado, solo aparecía la fecha en la que te quitaron la vida. Lo siguiente que recuerdo fue la discusión que mantuvimos con los funcionarios. Ni te cuento la que montamos. Para resumir, lo importante es que salimos del registro con un certificado en el que constaba que la causa de tu muerte fue por fusilamiento el 15 de noviembre de 1939. Son las pastillas. Fue en el invierno de 1976, que como ya te contaba, cursaba primero de Derecho, cuando fui detenida junto a una compañera por una pareja de la Policía Nacional. En aquel entonces los llamábamos los grises. En un primer momento fuimos conducidas a la comisaría de la calle Luna en Madrid. Tremendo lugar aquel. De la comisaría fuimos trasladadas a las dependencias de la DGS, dícese Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol. Pavoroso y espantoso, amén de terrorífico lugar. Allí fuimos encarceladas en celdas individuales durante 3 días, hasta que fuimos trasladadas a las dependencias del Tribunal de Orden Público, donde pasamos una vista rápida. Allí había cientos para juzgar, y ya había muerto el dictador. Hago un paréntesis. No recuerdo si aquel siniestro personaje, me refiero al juez, nos impuso
alguna medida cautelar. El caso es que quedamos en libertad. La que me esperaba en casa era tremenda. Ya te contaré en otro momento lo acontecido durante mi estancia en la DGS, porque la historia tiene tela. Hoy, cuando recuerdo lo acaecido con mi detención, lo visiono como una película cómica. Y te voy a dar un dato. Según me llevaban a la estancia donde me interrogó la aterradora brigada político-social, yo iba pensando por el camino: a la primera hostia que me den, me tiro al suelo y hago como que me he desmayado. Imagina qué pensamientos me rondaban en la cabeza. Qué inocencia la mía. Otro día te referiré con detalle lo acaecido y seguro que te reirás. No es hasta los primeros años de la década de los 80 cuando en el cementerio de Guadalajara se procede a derribar el muro que ocultaba y silenciaba la tragedia acontecida en los años de represión que siguieron al final de la contienda. Muro que fortificaba las fosas comunes de todos aquellos que no quisieron confesarse antes de ser fusilados, más o menos unos 300. El resto de fusilados se encontraban en otro lado del cementerio y hoy sabemos que fueron 927 los ciudadanos y ciudadanas fusilados por la dictadura en dicho cementerio, todos ellos enterrados como perros en fosas comunes. Tiempo después supimos que el tiro de gracia lo realizaba un sacerdote adicto al dictador. Conocedoras del acontecimiento, la abuela María y tus hijas Ascensión y Paz se desplazan hasta Guadalajara reclamando la exhumación de tu cuerpo para darle digna sepultura. Pese a haber transcurrido 40 años, la ley no tutela su derecho y con mucho empeño y tesón solo consiguen colocar una lápida que recuerda que, según la información recabada, los restos de Timoteo Mendieta se habían inhumado en la fosa número 2 del patio 4 del cementerio civil de Guadalajara. Con el derribo del muro pudimos conocer, según la documentación que obraba en el cementerio y en el sumario de tu causa, que tu cuerpo se inhumó en el reseñado como patio 4, fosa 2. Con esta información y sin posibilidad de poder exhumar la fosa, solo conseguimos que nos permitieran instalar en dicha fosa una sepultura sufragada por la abuela con el epitafio que decía: Timoteo Mendieta Alcalá, muerto por la libertad. La abuela dio instrucciones en el cementerio para que los familiares del resto de asesinados allí inhumados pudieran poner los nombres de las otras víctimas si así lo deseaban. La abuela María murió el 13 de marzo de 1988 y con ella fueron numerosas las ocasiones en que intentamos, recorriendo múltiples instituciones, la exhumación de la fosa. Jamás organización política o sindical alguna, y repito, jamás, permaneció al lado de las víctimas durante aquellos años. Estábamos solas. Corría el año 2008 cuando mi madre y la tía Paz iniciaron un nuevo intento para recuperar tus restos. Y mira tú por dónde, una noche recibí la llamada de uno de tus hijos conminándome a no seguir con los trámites para tu exhumación. La conversación terminó cuando me dijo: como continúes, nos veremos en los tribunales. Y es así que mi pobre madre, al enterarse de este hecho, me dijo: déjalo, hija. El día 24 de enero de 2012 moría tu hija Paz, nuestra querida y tremenda tía Paz, justo el día de su 84 cumpleaños.
buscando la justicia que nuestro país no nos permite, en 2013, el día 29 de noviembre, Ascensión Mendieta Ibarra cumplía 88 años en un avión que nos llevó a declarar, acompañadas por nuestros abogados Ana Mesuti y Máximo Castés, ante la jueza argentina María Servini. Una vez ante ella, mi madre le pidió que la ayudara a encontrar, aunque solo fuera un hueso de su padre, para poder ser enterrada junto a él. Cuando tu hija Ascensión y tus nietos Francisco, Pilar y Chon nos unimos a la llamada querella argentina, quisimos circunscribir nuestra reclamación a la recuperación de tus restos. Esta decisión no significó que hubiéramos olvidado algunos de los acontecimientos que ocurrieron respecto al resto de familiares que se vieron implicados en la contienda. Así, mi padre, Francisco Vargas García, era un adolescente de 16 años cuando en el último llamamiento que realiza el Gobierno de la República se incorpora como voluntario entre los que dieron en llamarse la Quinta del Biberón. Tras su alistamiento, inmediatamente es desplazado a la Sierra de Madrid, donde, en un breve espacio de tiempo, es detenido por las tropas franquistas y confinado en varios campos de concentración, donde trabajó como esclavo para el dictador, en el Valle de los Caídos, en Asturias, reconstruyendo puentes y otros enclaves que desconozco. Cuando consideraron que había cumplido el periodo de castigo que le decretaron, le destinaron a Barcelona para hacer la mili y así seguir con el adoctrinamiento que el dictador había decretado para todos los presos. Cuando volvió a casa de sus padres tenía 26 años. Curiosamente, mi padre y tú, abuelo, coincidisteis en el mismo llamamiento a filas, último realizado por el Gobierno de la República. En tu caso, sabemos que no llegaste a coger un arma. El hermano mayor de mi padre, de nombre Zacarías, perdió la vida en la contienda por un disparo proveniente de uno de los miles de mercenarios que formaron parte de las tropas franquistas. El hermano pequeño de mi padre, de nombre Fernando, contando la edad de 7 años, se encontró un balín, preciado tesoro, que no compartió con nadie. Poco después, decidió que era el momento de actuar y con más maña que fuerza, machacó el balín, que se había encontrado con una piedra. Fernandito, que así le llamaban, quedó ciego, manco del brazo izquierdo y de la mano derecha. Solo conservó de esta 2 dedos. Pese a ello y a su afán de superación, nada impidió que fuera campeón de Europa de ajedrez de personas invidentes. Fruto de la intervención del juez Pablo Ruz, entonces responsable del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional en Madrid, del decano de los juzgados de Guadalajara, el juez Jesús Villegas, de la Fiscalía de Guadalajara, representada por la fiscal Elvira Andrés, de la incansable lucha de Ascensión Mendieta, sus hijos, numerosas víctimas, ciudadanos y voluntarios, el día 19 de enero de 2016, tras un primer exhorto de la jueza argentina, se inician los trabajos de exhumación de tus restos en la fosa número 2 del patio 4 del cementerio de Guadalajara. Y no fue hasta el mes de septiembre del mismo año cuando supimos que tus restos no estaban en esa fosa. Y no fue
hasta el mes de diciembre, que le conté a mi madre toda la verdad. Mamá, le dije, tu padre no está en la fosa exhumada, culminándola a fortalecer su voluntad para sobrevivir a la localización de tus restos. Mi madre me contestó, hemos hecho todo lo que hemos podido. Y tras reflexionar unos minutos, dijo, como para ella misma, fui yo quien les abrió la fosa, quien les abrió la puerta de nuestra casa cuando vinieron a por mi padre. Y a mí en ese momento se me abrieron las carnes. El día 29 de noviembre de 2016, Ascensión Mendieta Ibarra, mi madre, cumplía 91 años. En aquel momento se cumplían 77 años desde que te fusilaron. Y pese al tiempo transcurrido desde entonces, la voluntad para recuperar tus restos permanecía inalterable. Parecía como si la pisonadora que viene vulnerando desde hace décadas los derechos humanos de nuestras víctimas no pasara por ella. Tras un segundo exhorto de la jueza argentina María Servini, el 10 de mayo de 2017 se inician los trabajos de exhumación de la fosa número 1 del cuartel 4 del cementerio de Guadalajara. Y por fin, abuelo, aparecieron tus restos. Tu cadáver fue arrojado en una fosa y anotado en otra, algo que se pudo constatar mediante la identificación científica. El número total de exhumados en las dos fosas fue de 49 hombres y una mujer. Abuelo Timoteo, tus bisnietas, Elena y Laura, hijas de mi hermana Pilar, fueron las que recompusieron tus restos dentro del ataúd en el que al día siguiente, en el tanatorio, te velamos. Y el día 2 de julio de 2017, tus restos serán enterrados en el cementerio civil de la Almudena en Madrid, en el lugar que tu hija Ascensión había dispuesto. Junto a ti, sus restos reposan en la misma sepultura desde el día 16 de septiembre de 2019, fecha de su muerte. El 12 de abril de 2018, año y medio después de su muerte, interpusimos en nombre y representación de Ascensión Mendieta una demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo, suplicando a la Sala que condenase al Gobierno y/o Consejo de Ministros del Partido Popular al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos que estaban establecidos en la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, ya que se dejó sin dotación presupuestaria la partida destinada por ley a la exhumación de las miles de fosas que todavía hoy existen en nuestro país. No cabe duda de que la sentencia fue contraria a nuestras pretensiones. También, en este caso, estábamos solas. Abuelo Timoteo, sé que amaste mucho, 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 mucho. Amaste a tu esposa María, a tus 7 hijos, a tu familia. Amaste a los ciudadanos más desfavorecidos del mundo. Amaste y trabajaste por la justicia, por la igualdad, por la fidelidad a la República. Y justo por esto te quitaron la vida. Timoteo Mendieta es un hombre bueno. Su hija, Ascensión Mendieta, mi madre, es una buena mujer y merece descansar en paz, aunque solo hubiese sido como ella pedía
con un hueso de su padre. Y sin más por la presente, hasta la próxima, 1000 besos a repartir entre todos y todas las ciudadanas y ciudadanos que te rodean. Tu nieta, Chon. Para terminar, me vais a permitir una licencia. Bueno, para terminar, primero voy a terminar y luego me permitís la licencia si no tenéis inconveniente. La dictadura franquista fusiló entre 120.000 y 150.000 personas. Timoteo Mendieta fue uno de ellos. Tras permanecer 79 años en una fosa común, hoy sus restos descansan junto a los de su hija Ascensión Mendieta en el cementerio civil de la Almudena en Madrid. Su epitafio dice: hay una dignidad que el vencedor no puede alcanzar. Esta frase pertenece a Jorge Luis Borges y con ella nos dirigimos a todas las víctimas. Y ahora os voy a pedir esta licencia. Ruego que me perdonéis, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque han sido muchos, cientos diría yo, los ciudadanos y ciudadanas que han estado a nuestro lado. Aunque no han sido las instituciones, ni los partidos, ni los sindicatos, mi abuelo era el presidente de la UGT en su pueblo y por eso le fusilaron. Quiero dar especialmente las gracias desde este medio a la jueza María Servini. Nosotros no hemos obtenido justicia, pero la jueza Servini le dijo a mi madre, cuando ella le pidió que la ayudara: yo te voy a ayudar, Ascensión. A nuestros abogados, porque sin ellos hubiera sido imposible que hubiéramos conseguido lo que hemos conseguido. Ana Mesuti, aquí la tenéis, junto a nuestra amiga Tonia, mi madre y yo, ahí detrás. A Máximo Castés, nuestro abogado. Ana Mesuti, para los que no conozcáis, está aquí en España, en Madrid, y Máximo Castés es el abogado que está llevando todos los trámites en Buenos Aires, Argentina. Y, por supuesto, acordarme de Carlos Slepoy, tristemente desaparecido. Al juez Pablo Ruz. No os he contado todos los entresijos porque si no, no hubiera acabado en todo el día. Pero gracias a su ayuda pudimos llegar hasta los juzgados de Guadalajara. No es exactamente así, pero por explicarlo de una forma un poco didáctica, no sé si diría didáctica. Al decano de los juzgados de Guadalajara, según Villegas, la Fiscalía de Guadalajara, representado por la fiscal Elvira Andrés, a René Pacheco, que fue el responsable de la exhumación junto con los voluntarios de la RMH, y al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, porque conoció a mi madre, digamos que en la intimidad, él nos pidió que por favor la lleváramos porque la quería conocer, y es una de las estampas más cariñosas que yo haya podido visualizar. Hubo mucho cariño entre ambos, además de que mi madre pues le tenía mucho cariño, eso hay que decirlo. Y dentro del... Es que no me gusta dejarme nadie atrás. Todos somos importantes en una lucha como esta. Pero hay a Gonzo, mi madre la adoptó como otro nieto más, de tanto que y tengo que acordarme de todos los reportajes,
pero del tratamiento que Gonzo y Conchi, me mata, que no me acuerdo del apellido, Conchi Cejudo, está en la SER, estaba con Javier del Pino y Gervasio Sánchez. Y, por supuesto, a los miles y miles y miles de ciudadanos que nos han acompañado y que nos van a acompañar. Os doy las gracias por haberme dado esta oportunidad. Y ya por último, cuando a mí me dicen que me tocaba el día 20 estar en este día, primero me puse como una moto. Y luego digo, bueno, vamos a verlo en sentido positivo. Cuidado, que vendieron botellas y botellas de champán en 1975 y este día, y digo, muerto el genocida, a celebrarlo. Y hoy, pues bueno, le podemos poner la guinda al pastel, viéndolo en sentido positivo. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta es mi querida Tonia. De entre los cientos y cientos y cientos, Tonia la mallorquina. Sí. Es que tuvimos muchos momentos en que Tonia en Buenos Aires estuvo muy cerca de mi madre porque, bueno, tenían una empatía especial. Nos acordábamos mucho de la mamá de Tonia, porque Tonia decía, ay, mi madre que está allí y que no ha podido venir y no sé qué, y mi madre, ay, tu madre, ay. Bueno, hay muchas historias dentro de un proceso como este. Bueno, gracias infinitas por compartir con nosotros. Gracias a vosotros. Este relato. Bueno, este es el momento de si alguien quiere hacer alguna pregunta o lo que sea, pues... Os ha quedado clarísimo que no hace falta hacer ninguna. Si no es un fuerte Yo siempre pretendí cuando me invitaron a participar, que quería que la exposición fuera lo más corta posible, para que así, si queríais preguntar algo, conocer algún detalle, etcétera, etcétera, pues que hubiera tiempo para debatir, para contarnos, y si son chismorreos, mejor. Porque eso da siempre un gustín, pues esto, pues el otro. Pero si no, no hay ningún inconveniente, a vuestra disposición para todo aquello que necesitáis. A ver, bueno, amigo. ¿Tú no crees, creo que te lo he preguntado esta mañana, que los nietos estamos predestinados a encontrar a los abuelos o a aperturar la memoria? Perdona, no he entendido. ¿No crees que los nietos estamos predestinados, unos más que otros, a encontrarlos y a perdurar la memoria? Y a perdurar la memoria, has dicho. Sí. Hombre... unos más que otros. Mi abuela luchó mucho, y nunca te puedo asegurar que tuvo miedo. Para nada. Mi madre ha peleado muchísimo. La única, junto a mi tía Paz, que ha peleado, y son 7 hijos. Y yo, bueno, no me voy a poner delante. Mi hermana, mi hermano y yo en mayor medida, porque con eso, de que no tienes hijos y que eres soltera, pues te ha tocado el gordo. Dicho esto, seguiremos porque las bisnietas de Timoteo, ahí lo he contado, colocaron, una es antropóloga, y colocaron sus restos, nos dejaron un cuartito en el tanatorio
para tal situación, porque no se les había dado hasta ese momento, con el féretro, porque mi abuelo llevaba un féretro grande, bonito, fueron colocando y rearmando el cuerpo de mi abuelo para que mi madre, cuando lo viera armado. Iba con su almohadita, con su sabanita y todo tan súper precioso, porque fue muy, muy bonito, muy bonito. Y bueno, hay una cosa que quiero decir, pero ya por último, me he pasado de... he sido generosa con respecto al próximo ponente. Cuando cogí un pendrive de casa que había copiado la ponencia, había escrito la ponencia, había ciertos archivos, y entre ellos yo le había pedido a mis sobrinas que, para tener un recuerdo ¿a que no me sale? No, sí, del cuerpo de mi abuelo, que echaran fotografías para que no se nos olvidara a ninguno lo que fue aquello. Nunca las ha visto nadie, y he pensado yo, quizás sea esto una señal, y al venir aquí, que traigo el pen, dije, bueno, si quieren verlo, les puedo poner las fotos, pero, repito, si vosotros y vosotras queréis, porque, bueno, para mí son unas imágenes muy entrañables y muy bonitas, pero, bueno, todo depende de vosotros y vosotras. Y que sepáis que sería una primicia. Que sería una primicia porque no se las he enseñado absolutamente a nadie. Creo que estamos todas y todos de acuerdo que es una ocasión maravillosa para poner. ¿Cómo lo hago? Espera, que no sé. ¿Me ayudas que no sé cómo? Sí. Espera, ¿tú me des? Yo principalmente lo quiero ver porque ya que vosotros tuvisteis ese momento de poderlo poner todo compuestito con su sabanita y su almohada y todo, quiero que estemos acompañándote también en ese momento. Sé que son unas fotografías, me imagino que serán unas fotografías muy entrañables. Para mí no son dolorosas. Hemos visto ya muchos cuerpos, dolorosas muchas fosas. Y duras, pero más que nada para No, para mí acompañaros no en lo ese son. momento. Para mí no lo son. ¿No? Para mí no lo son. Así también, Quizá para mi madre si hubieran sido. pues mira, te acompañaremos en ese momento. Fíjate todo lo que abuelo, Elena y Laura. Y luego cómo se van pasando. Bueno, esto es la exhumación. Aquí. Gracias, Maja. Bueno, esta no era, esa soy yo, pero no era, es que están todas juntas, pero vamos. Esta es la segunda exhumación. Las iré pasando rápido para no entreteneros más. ¿Las quieres enseñar todas? Bueno, llegado un momento puedo parar, ¿no? Bueno, pues ve dándole aquí y así te... Y yo le voy dando. Sí. Muchas gracias, Maja. Bueno, esta es de la exhumación, que no sé por qué está ahí. ¿Dónde va? Esta se ha quedado aquí, que no se quiere ir. Pues no lo sé, guapa.
Si no, yo te la doy. Esa tampoco. Eso es Gervasio. Esa soy yo. Y Gervasio. Aquí son fotografías de cómo les fusilaban en el muro del cementerio. Pues hay algunas fotos, pero no sé por qué salen tantas. A ver, nada, esta tampoco. Tampoco. Bueno, vete por aquí a ver si aparece. Vete al medio. Esta es Ana Mesuti, mi hermano, este cuerpo y mi madre. Bueno, pero es más adelante quizá. Ahí está. Yo no sé cómo están colocadas, pero este es el cuerpo ya armado dentro del ataúd. No te vayas por si acaso. Te vayas todavía. Nada. ¿Le doy? No, porque no funciona. ¿Por qué no funciona? No sé. Este es otro igual. Ahí se le ve el tiro de gracia. Ahí. Igual estas son las de... Mirar el tiro de gracia de mi abuelo. Ese se le daba a un sacerdote. Esto es en el tanatorio. Esto es la prueba para la prueba de ADN. Sí, esta es la arqueóloga, no sé qué, antropóloga. Es que ahora se estudian unas carreras más raras, no por antropóloga ni porque luego no sé qué. Qué lío, qué lío. Esto nos lo dieron en bolsitas de plástico del anatómico forense, porque lo tuvimos que sacar del anatómico forense. Menudo trajín, menudo trajín. No, es que no quería. Que ella lo ha contado resumiendo todo el recorrido, pero cada uno de esos momentos ha sido muchísima gestión administrativa, judicial, de Pelea y pelea. Bueno, tenía que haber empezado por aquí, pero bueno. No sé si... Déjalo ya si quieres, pero vamos, que estaba en su ataúd, luego le pusimos la almohadita, la sabanita y le pusimos... Y la bandera republicana ya, claro, faltaría más. Bueno, y con esto, y un bizcocho... A ver, Maja, dime. A raíz de las exhumaciones de estas dos fosas que encontrasteis a tu abuelo, quería saber cuántas personas más o menos se aproximaron al cementerio para ver si podían dar muestras de ADN o alguna cosa, para ver si podían recuperar a los suyos y si salían. Muchísimas. Se enteraron a través de los medios de comunicación que se iba a producir la exhumación y además, es importante, es una exhumación judicializada. Es decir, el único caso a fecha de hoy que está judicializado es el de Timoteo Mendieta. Y no es porque sea mi abuelo, pero es que es así. Legalmente está judicializado. Y hoy por hoy no hay ningún otro a través de la justicia internacional. No nos confundamos. Porque aquí es imposible hacer nada. Rien de rien. Y otra cosa que iba a decir... Sacamos 50 de las dos fosas. Y hubo gente, bueno, del pueblo de Sacedón, que claro, sin haber, entre comillas, no es que no hicieran nada, sufrían igual y tal, pero nunca se habían planteado nada. Y encontraron a sus familiares. Toda la gente que fue por allí y quiso
le tomaron las pruebas de ADN y luego los primeros 19 que sacaron, muchos, bueno, ¿qué te voy a contar? Ni te voy a contar que se encontraron con los restos de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de sus hijos. Y nosotros riamos en ese momento, porque no encontramos al abuelo. Pero bueno, luego mi madre se vio recompensada. Sí. Otra cosa que os iba a decir, ¿se han podido abrir solamente estas 2 fosas o todas las que estaban con aquella pared? Se han abierto 2 más, la tercera y la cuarta lo ha hecho la RMH también, pero todos los que salgan y vayan saliendo no están judicializados. Ninguno de los... Sí, yo creo que van a seguir, me imagino que van a seguir abriendo fosas, pero vamos, eso ya no está entre mis tareas, aunque yo sigo peleando, porque me imagino que tendremos que pelear hasta la muerte. Bueno, pues pelearemos. Hay una cosa que tengo una duda, y es el hecho de que al final el caso de Timoteo sea el único caso que está judicializado. Viene del hecho, entiendo, de haber ido a la Argentina, ¿no? Claro. Hay más querellas, ¿no? También. Hay muchísimos, pero en relación a las exhumaciones, todavía no se ha exhumado ningún cuerpo, aunque los familiares están querellados, todavía no se ha producido ninguna exhumación cuyos familiares de los exhumados estén querellados en Argentina. Aunque se mandaron, la jueza María Servini envió cientos de exhortos. Bueno, es que no solamente están las fosas, es que están los represaliados, es que están los exiliados, es que están los preventorios, es que niños que les fueron robados a las madres republicanas. Cientos y cientos y cientos de querellas, no solamente por la exhumación de los cuerpos, sino que hay, aquí mi querida Tonia está en el mismo caso. Sí, efectivamente. Está en el Lo que mismo pasa es caso. que en nuestro caso no teníamos muy claro, la desaparición de mi abuelo, no hay una documentación escrita, ¿no? Acreditativa. Sí, acreditativa. Que acredite. Teníamos, sí, que es cierto, sospechas de que estuviera en una fosa, en la de Porreras. Y al hacerse las leyes aquí de memoria, pues ya nosotros ya íbamos a abrir esta fosa, o sea, teníamos claro que íbamos a abrir esta fosa. Entonces no teníamos la negación del ayuntamiento, como si teníais vosotros, por ejemplo, el ayuntamiento de Guadalajara no os daba Pero el nos permiso. permitía. Claro, entonces sí se requería, que algún juez ordenara, ¿sabes? O sea que en nuestro caso no tenemos, al ser mi abuelo un desaparecido, no tenemos una documentación Una que constancia acredite. fehaciente de que... Mi abuelo fue sacado de la prisión, como muchos otros, y a mi madre, que tenía unos 12 años, a ella directamente los carceleros le dijeron que lo habían puesto en libertad. Y a mi abuela también, todas las autoridades de la época, que eran fascistas aquí, en el año 37. Mi abuelo fue En toda detenido en España. el año 36. Fascistas aquí y en Estuvo toda 7 u España. 8 meses en la cárcel y luego, que lo desaparecieron, vamos a decirlo así. Sí. ¿Vale? Y no tenemos esta documentación. Pero bueno, hemos encontrado, cuando se ha abierto la fosa de Porreras, a otros compañeros de mi abuelo que estaban en la misma prisión, y vamos a seguir insistiendo. Se están haciendo ADNs aquí ahora. Claro que desde la asociación ponemos denuncias cuando abrimos una fosa, siempre, y todas se archivan. Es que además el mismo gobierno balear, que en la misma ley de fosas, pone que si se comprueban o si se sospecha de evidencias de violaciones de derechos humanos en las fosas, el gobierno va a interponer una denuncia ante la Fiscalía. ¿Y lo ha hecho? Lo ha hecho. El único gobierno, entiendo, la única... ¿Algún otro? Bueno, el primero. Vale, pues el primero, bueno, como puedes entender, al día siguiente estaba archivado. Hasta el gobierno se archivó. Pero bueno, nada. No he dicho
que felicito. ¿Ves? Me viene en la cabeza ese cambio, tengo que apuntar todo. Felicito a los ciudadanos y ciudadanas de las Islas Baleares por todo lo que han conseguido y cómo está el tema de memoria en las islas. Si pasarais por Madrid, yo por eso me he ido a vivir a la granja de San Ildefonso, al Real Sitio. Yo, aunque soy queen republicana, pero, y gobierna allí el PSOE de toda la vida en el ayuntamiento, ya me conoce el alcalde, nos saludamos, etcétera, es majísimo y de ahí no me voy a mover, porque si vierais cómo está Madrid, lo sabéis, ¿no? Pues bueno, Lo leemos. ¿Qué os vamos a contar? Es tal cual, todo lo que aparece es real. Yo solamente quería añadir, como que ha intervenido María Antonia, en la entrevista que le hicimos a su madre, aparte de ser su abuelo un desaparecido, hay un hecho especialmente impactante, que es como después de haber dicho que a su abuelo lo habían liberado, alguien iba cada día a la estación a esperar que viniera su padre. Exactamente. O sea, mi tía... Eso es muy doloroso. Exactamente. Es Yo quiero decir que, dolorosísimo. aparte de no encontrar al desaparecido, cómo ese dolor está transmitido a alguien para que esa hija vaya cada día pensando que como era la que le llevaba la comida a Camille, Es que es curioso porque además lo soltó y su marido estaba allí. O sea, estaban mi madre y mi tía Catalina. Mi madre tenía unos 12 años y la tía Catalina, o sea, mi abuela tuvo a mi tía Catalina en agosto del 36 y mi abuelo fue detenido en julio, bueno, con el golpe de Estado fue detenido mi abuelo. Entonces, creo que la niña tenía unos 3 años cuando mi abuelo fue detenido. Y no lo conoció, por supuesto, no es que no lo conoció. Entonces, estaban entrevistando a mi madre, estaba mi tía Catalina, no sé si estaba mi tío Andrés también. Y mi madre explicaba, porque ella ha llevado un poco la batuta de la búsqueda, la ha llevado mi madre. O sea, ella ha sido la que cuando ha podido, luego ya al dejar de andar y tal, ya no pudo, pero cuando ha podido lo hizo, ¿no? Pero estaba mi tía Catalina allí, y claro, mi madre le contaba, le contaba a ella que mi abuelo, que las mujeres del pueblo buscaban la ropa de los desaparecidos para poder identificarlos en los cementerios, ¿no? Para poder identificarlos buscaban la ropa, porque los desvestían a muchos y guardaban la ropa, ¿no? Y iban de cementerio en cementerio. Y claro, mi madre lo escuchaba esto cuando venían estas mujeres a hablar con mi abuela, etcétera. Y siempre decía, es que él llevaba un abrigo que había traído de Buenos Aires. Mi abuelo estuvo en Buenos Aires. Mira qué curioso, en Buenos Aires, de donde fuimos luego. Y ahí hemos acabado. Sí, entonces había traído un abrigo gris o azul marino, no recuerdo exactamente. Sí, azul marino decía, ¿no? Y bueno, y se lo contaba a su hermana. Oye, pues papá llevaba un abrigo tal, y claro, y la abuela decía, fíjate, un abrigo tan bueno, no se lo habrán dejado puesto, se lo habrán quitado, o algo así, ¿no? Claro, y mi tía Catalina sabía que llevaba un abrigo porque mi madre se lo contaba, que era muy guapo, etcétera. Entonces se iba, nos contó este día que estuvo hablando mi madre, soltó, fíjate que yo iba cada día a la estación del tren, vivimos en un pueblo del centro de la isla, Inca. Iba cada día a la estación del tren cuando tendría unos 5 o 6 años y esperaba y me imaginaba que bajaba mi padre del tren porque la prisión donde estuvo detenido estaba justo al lado, en Palma, justo al lado de la estación del tren. Y claro, como lo habían puesto en libertad, yo imaginaba que mi padre bajaba con un abrigo, no le conocía, pero con un abrigo azul marino. Y bueno, y nos contó esto. Y su marido, que era un hombre muy guapo, decía ella y tal, y su marido dijo, pero ¿cómo no me has contado nunca esto, Catalina? Y ella dijo, creía que era una tontería, que no. Pero bueno, nos conmovió muchísimo a todos, sí, es una... Lo he querido comentar, sí, me parece de un dolor a mí inmenso, también. Y que queda realmente grabado en el psiquismo de Catalina, que no lo pudo decir hasta que su hermana no empezó a hablar de este tema, ¿no? A propósito de hablar del dolor del trauma, ¿no? Es decir, cómo realmente este tema... Es que los desaparecidos eres doblemente castigado, por decirlo de alguna manera.
Son 2 muertes. Bueno, yo no soy experta, pero me parece, vamos a dejarlo en tremendo. Experta práctica. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gracias a vosotros. nietas. Gracias a vosotros.